Barletta, Italia, año 1502. Un general español está sitiado, sin dinero, sin refuerzos, con un ejército hambriento y agotado. Al otro lado, el ejército más poderoso de Europa, Francia, más de 20.000 soldados, la caballería más temida del mundo. Cualquier general sensato habría negociado, habría retrocedido, habría pedido ayuda. Gonzalo Fernández de Córdoba no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, inventó algo que ningún general había hecho antes, algo que cambiaría la guerra para siempre, y con eso ganó lo imposible. Pero la historia de Gonzalo de Córdoba no termina con la victoria, termina con la traición del rey al que salvó. Hoy, en Historia Decisiva, contamos la historia del hombre más brillante que España ha producido jamás, y del rey que lo destruyó por miedo a su grandeza. Quédate hasta el final, porque esta historia va a cambiarte la forma de ver España. Montilla, Córdoba, 1 de septiembre de 1453. Nace Gonzalo Fernández de Córdoba, segundo hijo, el segundón. En la España del siglo XV, eso lo significaba todo. El primogénito heredaba las tierras. El primogénito heredaba el título. El primogénito heredaba el futuro. El segundón se buscaba la vida. Gonzalo pierde a su padre siendo niño y es enviado a la corte de Castilla a servir como paje, a aprender, a sobrevivir, sin herencia, sin tierras, sin nada garantizado, solo su inteligencia, solo su ambición, solo su espada. Gonzalo tenía 26 años cuando fue a su primera batalla, Albuera, 1479, la guerra de sucesión castellana, al mando de 120 jinetes. Las crónicas de la época lo describen así: un joven que luchaba como si no le importara morir y que pensaba más rápido que cualquier otro. Ese era Gonzalo, pero lo mejor estaba por llegar. 1482. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, deciden acabar con algo que llevaba 750 años incompleto: la Reconquista. Queda un solo reino musulmán en la península, Granada, el último reducto. Y Gonzalo Fernández de Córdoba entra en el ejército de la Reconquista, no como general, como un capitán más, pero en los cercos de Tájara, de Hílora, de Montefrío, algo ocurre. Los demás capitanes atacan de frente. Gonzalo piensa, observa el terreno, estudia al enemigo y encuentra siempre la forma de ganar, con el mínimo de bajas. La reina Isabel lo nota. Fernando lo nota. No ataco donde el enemigo es fuerte. Ataco donde no me esperan. Y cuando en 1492, el último rey Nazarí Boabdil está listo para rendirse, ¿a quién envían para negociar los términos? A Gonzalo Fernández de Córdoba, el segundón de Montilla, negociando el fin de la Reconquista, frente al último rey moro de España. Pero España tenía otros problemas, más allá de sus fronteras, en Italia. 1494. Carlos VIII de Francia invade Italia. El equilibrio de poder en Europa se rompe. Fernando el Católico necesita a alguien en Italia, alguien brillante, alguien leal, alguien que, si fracasa, no le haga quedar mal. Elige a Gonzalo, le da un ejército pequeño, pocos recursos, instrucciones vagas, y lo manda a lo imposible. Gonzalo llega a Italia y descubre algo que lo cambia todo. El ejército español lucha igual que llevaba 100 años luchando. Caballería pesada, infantería en masa, sin coordinación, sin táctica moderna, y enfrente
el ejército francés más moderno de Europa. Artillería superior, caballería brutal, infantería suiza, los mejores mercenarios del mundo. Gonzalo pierde en Seminara, 1495. Una derrota dura, humillante. Pero Gonzalo no es el tipo de hombre que aprende despacio. Observa cómo lucha el enemigo, analiza por qué perdió y empieza a cambiar todo. Divide su infantería en unidades pequeñas, mezcla arcabuceros con piqueros, entrena a sus hombres con una disciplina que nunca habían visto y poco a poco crea algo nuevo, algo que aún no tiene nombre, pero que dentro de 50 años el mundo llamará los tercios. Gonzalo no perdió en Seminara porque fuera mal general. Perdió porque tenía un ejército del pasado. Y en vez de rendirse decidió inventar el ejército del futuro. 1501. El Tratado de Granada reparte Nápoles entre España y Francia. En teoría. En la práctica, los franceses quieren todo. Y Gonzalo está en medio, con un ejército diezmado, sin dinero para pagar a sus hombres, sin refuerzos desde España, sin instrucciones claras de Fernando. Los soldados no cobran durante meses. La moral se desploma. Algunos amenazan con desertar. Gonzalo reúne a sus capitanes y les dice la verdad. No tenemos dinero, no tenemos refuerzos, no podemos atacar, pero tampoco vamos a retroceder. El ejército francés los rodea en Barletta, un puerto de la costa adriática italiana. Meses de sitio, hambre, enfermedad, frío. Pero Gonzalo no cede. Hostiga al enemigo, ataca sus líneas de suministro, no deja que los franceses descansen y espera con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Barletta es la clave para entender a Gonzalo. Cualquier otro general habría pedido la retirada. Él eligió quedarse, porque sabía que el momento que esperaba estaba a punto de llegar. 28 de abril de 1503. Cerignola, un pueblo pequeño de la Apulia italiana. Nadie lo conocía, nadie lo recordaría, hasta ese día. El ejército francés avanza hacia Gonzalo. Al mando está el duque de Nemours, uno de los mejores generales de Francia, con caballería pesada, con infantería suiza, con artillería. Gonzalo tiene la mitad. La situación es desesperada y Gonzalo toma la decisión más importante de la historia militar europea. Ordena cavar una zanja, una trinchera, coloca a sus arcabuceros detrás, protegidos, apuntando hacia la caballería francesa y espera. El ejército francés carga. La caballería pesada francesa, la más temida de Europa, carga contra la posición española y entonces los arcabuces disparan. Por primera vez en la historia de la guerra, las armas de fuego detienen una carga de caballería en campo abierto, sin murallas, sin fortalezas, solo pólvora, solo disciplina, solo la mente de Gonzalo Fernández de Córdoba. El duque de Nemours muere en la carga. El ejército francés se desintegra. 3.000 cadáveres franceses y suizos quedan en el campo de batalla. En pocos minutos, Cerignola, la primera batalla de la historia, ganada mediante la fuerza de las armas de fuego. El mundo de la guerra nunca volvería a ser el mismo. Todos me dijeron que era imposible, que no podía ganar, que debía retirarme. Pero nadie les preguntó a ellos. Cerignola no fue solo una victoria, fue el nacimiento de la guerra moderna. Las tácticas que Gonzalo inventó ese día dominaron los campos de batalla europeos durante 150 años. Diciembre de 1503. Los franceses no se rinden. Envían un nuevo ejército, más grande, más determinado. Y Gonzalo hace algo que nadie espera. Cruza el río Garellano de noche, con toda su infantería, por terreno pantanoso, con malaria diezmando a sus propios hombres. En pleno invierno italiano,
lo que parecía imposible, lo que ningún general sensato haría, y cae por sorpresa sobre el campamento francés en la oscuridad. Los franceses huyen. Nápoles queda definitivamente bajo dominio español. Para los siguientes 200 años, Gonzalo es nombrado virrey de Nápoles, la ciudad más rica de Italia, gobernada por el segundón de Montilla, el hombre que no heredó nada, que construyó todo con su inteligencia, con su voluntad, con su genio militar. Pero Isabel la Católica muere en 1504, y con ella muere la protección de Gonzalo. Fernando el Católico observa a Gonzalo, y lo que ve le aterra. Un general adorado por sus tropas, respetado por toda Europa, más popular en Nápoles que el propio rey. Los napolitanos le llaman el Gran Capitán, un hombre con más prestigio que Fernando, con más lealtades que Fernando, con más poder real que Fernando, y Fernando no puede tolerarlo. 1507. Fernando viaja a Nápoles, le retira el virreinato a Gonzalo, le ordena volver a España sin explicación oficial, sin reconocimiento público, sin una razón que no fuera el miedo del mediocre al brillante, el miedo del rey al general, el miedo de Fernando el Católico, al hombre que le había dado un imperio. Gonzalo obedece, porque Gonzalo siempre fue leal, incluso cuando la lealtad lo destruía. Vuelve a España, le ofrecen misiones importantes, una y otra vez, una y otra vez. Fernando las cancela en el último momento. El gran capitán pasa sus últimos años en su palacio de Granada, sin mando, sin misión, sin propósito. Serví a mi rey con todo lo que tenía. Le di un imperio, y él me dio el olvido. Pero mi conciencia, esa sí es mía. 2 de diciembre de 1515. Gonzalo Fernández de Córdoba muere en Granada. Tiene 62 años. Muere con dignidad, con la conciencia tranquila, sabiendo que hizo todo lo que podía hacer, pero sin el reconocimiento que merecía, sin una última campaña, sin una despedida digna de un imperio. Las últimas palabras que se le atribuyen las pronunció cuando alguien le preguntó ¿por qué no escribió sus memorias? ¿Por qué España olvidó a Gonzalo de Córdoba? Porque España prefirió recordar al rey que lo traicionó. Fernando el Católico aparece en todos los libros de historia como el gran rey de España, el que unificó los reinos, el que financió a Colón, el que creó el imperio, y todo eso es verdad. Pero también es verdad que ese imperio se construyó sobre las victorias de un hombre al que dejó morir olvidado. La historia de Gonzalo de Córdoba no es la historia de un general, es la historia de lo que le pasa al mérito, cuando amenaza al poder. Es la historia de lo que le pasa al brillante, cuando el mediocre tiene miedo. Es la historia más española de todas, porque en España esto ha pasado muchas veces y sigue pasando. Si esta historia te ha llegado, si sientes que Gonzalo merecía algo más que el olvido, dale like, comparte este video y suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta, enterradas en los libros de historia y en Historia Decisiva. Las vamos a desenterrar todas. Hasta la próxima decisión.